El grupo de México junto con el danza folclórica de la Nación Susana. Nosotros como músicos estamos intentando hacer este tipo de trabajo. Tengo que aclarar para la gente que sabe, porque aquí tenemos también gente de México que sabe de qué va esto y posiblemente les extrañó que se tocara con guitarras, con jaranas, acompañando a los teponaztles y a los huehuets. Esta última danza que se tocó es una danza que le llaman de concheros, y como escucharon la primera parte completamente, va únicamente con los tambores, el huehuet, que es este tambor cilíndrico grande, y el teponaztle. Se dice que es como la representación de la parte prehispánica netamente. Después, cuando entran las jaranas, en este caso lo hicimos con jarana y guitarra. Originalmente se hace con unas, le llaman en México conchas, que son unos instrumentos que son muy parecidos a la mandolina, grandes, y es como, dicen que esa es la parte justamente del mestizaje, cuando influye, llega la parte española y meten estos instrumentos de cuerda. Nosotros no tenemos conchas, no tenemos ese tipo de instrumento, por eso hicimos la melodía con la guitarra y con las jaranas. Y finalmente, bueno, pues así termina la danza. No sé si quieren comentar alguna cosa más. Sí, vamos a dar paso a la siguiente danza. Paso con un trompetazo.